Su Mundo TV. Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Una vez más llegando a sus hogares con este programa en el que solemos tratar temas de corte filosófico, político y eventualmente teológico, como de costumbre, acompañado del profesor Daniel Vargas. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Saludos, Juan. Saludos, queridos amigos, seguidores de nuestro programa, que semana tras semana están fielmente con nosotros a través del canal y a través de todos los medios que tenemos disponibles. Me toca a mí hoy excusar a nuestro querido hermano, amigo, compañero, compadre, doctor Julián Álvarez, que no puede acompañarnos hoy en el programa porque tiene obligaciones personales que cumplir. Donde quiera que esté, lo saludamos, ¿verdad? Y sabemos que está atento a nosotros. Hoy queremos recordarles de nuevo que ustedes nos pueden siempre seguir por los canales 101 y 1101 HD de Claro, por el canal 46 de Wintelecom, el canal 20 de Telecable Dominicano, en el canal 647 de Amazon Fire TV y en más de 40 sistemas de cable en todas las provincias de nuestro país. Estamos en el satélite Eutel para los Estados Unidos y para todo el continente americano. Y de acuerdo, ¿verdad? Que estamos en todas las redes sociales disponibles. Muy especial en YouTube, que es donde la gente más nos visualiza, ¿verdad? Y claro, en sumundotv.com. Así es que ustedes no tienen alternativa de no estar con nosotros en este sentido. Así es, Juan, que hoy, como tenemos un tema tan importante y una figura tan importante que queremos presentar en nuestro programa, yo te paso a ti para que tú seas la persona que dé paso. Muchas gracias, profesor. Bueno, nosotros hemos hablado de la ética antes, de la ética como teoría de la moral, y también hemos hablado de las éticas aplicadas, de la ética profesional, de la bioética, de la ética empresarial. Y una de las éticas aplicadas importantes es la ética jurídica, analizada desde el punto de vista del derecho. Y tenemos a un invitado muy especial en el día de hoy, que además de su preparación, de su competencia académica e intelectual, es también un gran amigo de nosotros. Está con nosotros el doctor José Parra Báez. José, saludo, ¿cómo está todo? Saludo Juan, saludo Daniel y a todos los amables televidentes. Le agradezco la invitación de invitarnos aquí a su programa. Cómo no, José, este programa es tuyo. Miren, señores, José es profesor, es un colega nuestro, es profesor de la UAS, además de ser graduado en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuenta con maestría y doctorado en Derecho en la Universidad del País Vasco, donde se doctoró con su tesis titulada El Derecho Punitivo de la Seguridad Ciudadana como Control Social, el infractor como no persona, una mirada desde América Latina hacia Europa. Además, el profesor José ha sido coordinador de la maestría en Derecho Procesal Penal en la UAS, presidente del Consejo de Doctores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y miembro de su Consejo Superior de Doctores, así como también ha sido consultor jurídico de la UAS. El profesor José ha escrito varias obras y textos de derecho, dentro de los cuales se destacan, por ejemplo, El juicio a una era de crímenes, Diario de un diputado, El populismo penal y el derecho penal del enemigo, entre otros. El profesor José también es muy conocido porque ha desarrollado su ejercicio profesional ligado a temas sociales importantes en la República Dominicana, de modo que ha dedicado buena parte de su tiempo, a pesar de su juventud. Tiene una gran experiencia temprana, ¿verdad?, acumulada en el ejercicio en los tribunales, defendiendo siempre causas muy nobles y muy justas. Profesor, para nosotros es un honor tenerle en nuestro programa. Gracias, el placer es mío.
Y entonces, de entrada, profesor, la pregunta sencilla que queremos formularle ¿es posible en nuestro país ser abogado y al mismo tiempo observar un comportamiento ético y moral para las personas? Sí, en el país es posible que actuemos con ética. Creo que era Abraham Lincoln que decía que era mejor, se refería a los periodistas, y era mejor vivir sin gobierno que sin periodistas éticos, algo en ese sentido. Y creo que se puede extrapolar también a la profesión del derecho, en el sentido de que sí, que es posible que se pueda ejercer dignamente la profesión, respetando los criterios y los principios éticos. Y aquí hay sobrados ejemplos de abogados y abogadas que lo han hecho durante toda la vida. Doctor Parra, en este sentido, ¿a qué usted cree que se debe el descrédito en sentido general al que en este país se tiene muchas veces a los abogados? Porque realmente se les pone como si fueran personas que están ocasionando problemas para buscar dinero, para tener oficio que hacer. Eso se escucha mucho en los niveles populares así. Lo que me parece que puede ser en parte estimulado por observaciones que la gente tiene en el día a día. Por algunos casos que son los que más suenan. O por algunos casos, sí, que a veces suenen así. ¿Cómo usted ve esta situación así ya desde su ejercicio profesional en la práctica y viendo tantos compañeros suyos en el día a día también trabajando? ¿Usted se identificaría con este sentir de mucha gente? Sí, fíjate, en la sociedad en su conjunto hay una degeneración, vamos a decir, un antivalor que ha ido evolucionando con el tiempo, y en vez de nosotros crecer en valores, vamos caminando, marchando hacia atrás. Como involucionando. Involucionando en el tema de los valores éticos y morales incluso en la sociedad. Y eso se da también en el ejercicio de la profesión del derecho, con, digamos, la agravante de que entre nosotros se nota más, entre los periodistas, porque son profesiones de carácter sociales y que se ven en el manejo cotidiano. Pero aquí se da en distintas ramas de los profesionales. Y en la medicina, imagina. Esa involución ética, que uno como abogado dice, bueno, pero hay más profesionales en tal área que son sometidos a la justicia que abogados. Por ejemplo, hace unos años, aquí yo tenía informaciones que habían más de 5.000 falsos ingenieros, por ejemplo, en el país, y así de otras profesiones. Pero tú tienes que hasta falsos maestros. Ahora ha salido un caso. Sí, falso médico. De una maestra que estaba ejerciendo con título falso. Y uno se pregunta, ¿y todo eso cómo son posibles todavía hoy en día todas estas cosas en nuestro país? Por debilidades del sistema. Es decir, nosotros tenemos una institucionalidad muy socavada, y también con el tema somos muy avanzados en el tema de la falsificación también en este país. Históricamente eso ha pasado. Pero volviendo al tema ético, es lamentable decir que dentro de mi profesión, ¿verdad?, hayan elementos que nunca son la mayoría, como no lo hay en ninguna de las profesiones, que tengan un ejercicio antiético, ¿verdad? Porque a veces salen a relucir casos que se nota ese tema ético en el ejercicio de la profesión. Pero esto sucede con la minoría, tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito de otras profesiones. A mí me gustaría ver en este sentido, porque realmente se habla de la deontología, es decir, la ética aplicada al derecho, es ética aplicada, digamos,
ética general, pero aplicada en un campo bien específico. ¿Cuáles son como los lineamientos generales que deben estar presentes en el ejercicio del derecho en el sentido ético? Ya sí, precisamente hay una materia que nos dan, que se llama así deontología jurídica, que analiza el tema ético, pero nos la dan también en el último año en la profesión, que deberá tener quizás un anticipo en el pensum de la carrera para que la gente no piensa que va a ir, eso pasó hace una década, que iba al derecho a hacerse rico, Sí. cuando en realidad la situación no es así y las circunstancias tampoco te lo van a permitir de la noche a la mañana. Entonces, pero sí hay el código de ética del Colegio de Abogados tiene un decálogo que te va estableciendo parámetros de comportamiento sociales respecto a tus clientes, respecto a tus colegas, respecto también a la justicia y a la administración de justicia, entre otros valores, el criterio también por interesarse el profesional de derecho en la colectividad y en el manejo de la cosa pública. Todos estos son parámetros entonces que debe tener un profesional de derecho, y después vienen otros que son muy personales, como la honradez, ¿cómo se llama esto? El dinamismo respecto a la personalidad, la integridad social, también ser una persona afable con los demás. Todos estos son valores éticos que deben primar en un profesional del derecho. Pero cuando se dan desvíos de todo esto, ¿quién se encarga como de llamar la atención, de corregir, de disuadir, de lo que sea? ¿Hay algún mecanismo o hay instancias en este sentido que debieran estar al frente de situaciones para ir corrigiendo lo que no está bien dentro del área? Sí, claro que sí, que para eso los abogados tenemos que estar obligatoriamente matriculados en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, y dentro de las estructuras del colegio existe el Tribunal Disciplinario, que es el encargado entonces de aplicar estos correctivos cuando uno de nosotros violare la ética profesional en el ejercicio de la profesión. En estos días salió una colega que lanzó unos improperios, ¿verdad?, a los periodistas, Sí. cuando entraban al Palacio de Justicia, unas palabras descompuestas. Muy feas, sobre todo viniendo de una dama, ¿verdad? Exacto, y salió el presidente del colegio y dice, no, se va a someter al Colegio de Abogados y que se va a someter al Tribunal Disciplinario. Lo que pasa también que el Colegio de Abogados ha estado gangsterizado durante un buen tiempo, durante alrededor de 20 años, que tiene una aparente institucionalidad, pero que en el fondo no la tiene. Y no puede entonces corregirse a sí mismo. Es decir, así es. Cuando no puede corregirse a sí mismo, no va a poder corregir tampoco a los más de 60,000 abogados, por lo que anda la matrícula hoy del Colegio de Abogados. Entonces, es una institución que ha venido en franco deterioro moral también internamente, y por lo tanto es risible esas actuaciones apresuradas del presidente del Colegio de Abogados, cuando en el fondo se sabe que para sancionar a un profesional tiene que pasar por un procedimiento. Entonces, ese es el órgano que está llamado a regular el entorno ético de la profesión del derecho. ¿Podría decirse, profesor, que hay un exceso de profesionales del derecho en el país? Porque hace un tiempo se estaba hablando de una universidad que tenía una cantidad de estudiantes solamente en derecho que superaba la totalidad de los estudiantes de otra universidad importante del país. De modo que yo creo que ha variado tal vez en los últimos tiempos, porque han entrado otras carreras, por ejemplo, del área de negocio, como ingeniería, que han tomado cuerpo, pero hubo un momento en que
la cantidad de estudiantes de derecho era desbordante. Y entonces pudiera decirse que hay exceso o hay suficiente para todos. Suficientes abogados. Suficientes abogados. Hubo la década del 90 y la primera década de este siglo, hubo una avalancha hacia carreras sociales, dentro de la que está el derecho, incluso y otras carreras como mercadeo y otras carreras de corte social, porque la gente pensaba que como no doy para ingeniero, los numeritos no me cuadran, entonces se iba para médico. Exacto, no le daba para médico, se iba para derecho, y esa era una decisión muy apresurada y también contraria a lo que debería ser la vocación de una persona. Y hay todavía una saturación en las universidades. En la UAS la matrícula se ha reducido bastante, que es la principal universidad del país. Tiene Agustina más o menos el 50% de los estudiantes universitarios. Ha reducido bastante la carrera de Derecho y se han ido muchos estudiantes a estudiar a universidades donde le ofrecen la carrera de manera fácil, sí, mucho más fácil que en la universidad, pero así mismo salen de crudos a los tribunales para ejercer la profesión. Y pienso que no solamente en derecho, sino aquí ha habido una falta de planificación en el Estado de las carreras que se necesitan y hacia dónde se va desarrollando el Estado, como pasa en Europa básicamente, con el tema de que en los países desarrollados y organizados, cuando planifican que hace falta, por ejemplo, 20.000 médicos a 5 años. Sí. Aquí no se planifica. Sí, así y entonces aquí no se planifica ni siquiera cuántos van a entrar a las pasantías o a las residencias médicas y cuántos necesita la población. Y eso mismo pasa entonces en la profesión del derecho. Es una pena, y Daniel, tú que has estado involucrado en educación superior, mira eso que dice el profesor Parra, de la debilidad de planificación que hay para, atendiendo a la demanda y las necesidades del mercado, entonces generar la oferta en las universidades. Y hay algunas, a propósito de eso que dice, hay algunas instituciones de educación superior que utilizan el sistema andragógico y que acogen a personas de la tercera edad, y una persona de la tercera edad que ya trabaja, que tiene su familia, etcétera, normalmente lo que piensa a la hora de estudiar es hacerse abogado, para simplemente tener el título de licenciado en Derecho. Probablemente no va a ejercer, pero también hay una consecuencia en términos de la competencia que tenga y en términos de la capacidad para competir fuera, ¿verdad?, en el mercado, en los tribunales, con otras personas jóvenes salidos de universidades donde se han preparado con mayor competencia, y eso crea también desorden y saturación. Así es. Sí, claro, aquí hubo una universidad a final del siglo pasado también que lanzó miles de profesionales de derecho cuando no tenía ni siquiera el reconocimiento. Ustedes recuerdan que fue cerrada por eso, pero esos profesionales quedaron insertos en el mercado y dentro del ejercicio de la profesión. Por eso es que también el tema ético es muy, muy complicado de analizar en ese sentido, porque parte también de la formación, y si tú naces torcido, como dice el refrán, es muy difícil que después pueda enderezarlo en el ejercicio pleno de la profesión. Así es. Interesante, pero vamos a adentrarnos un poco, Juan, a lo que es la situación actual, el problema que hay con el Código
penal en la República Dominicana, con José, que es un gran conocedor de esto. Quizá él nos puede plantear así brevemente cuál es el verdadero problema alrededor de esto, por qué se le da tanta vuelta, por qué, qué es. Nosotros los que estamos fuera de esas áreas solo vemos que nunca se llega, la 1001 noche, ¿verdad? Sí. No se llega a la 1, ¿verdad? Pero ¿cuál es el verdadero problema alrededor de esto y cuál es el posible la posible camino, salida, la posible salida que El código tiene más de 20 años en discusión. El Código Penal es una norma, para que ustedes sepan que tenemos, que data de 1884, el Código Penal de la República Dominicana, con modificaciones que se han venido haciendo en el camino y con cientos de leyes especiales que facilitan a veces poder punir algunos delitos que no aparecen en el Código Penal, que son delitos hoy día llamados especiales. Pero el fondo no es solamente, y ese es el tema que ha truncado la aprobación, supuestamente para los legisladores, el tema de las 3 causales. Bueno, eran 5, se redujeron a 3. Sí. Y ellos han tomado esto como pretexto para no aprobar el Código Penal. El tema de las causales, que yo estoy de acuerdo que se incluya en el Código Penal, porque a una mujer no se puede, sobre todo a mujeres pobres, que son las que penalizan el aborto. Las mujeres que tienen recursos económicos se van a Estados Unidos, ahora a Colombia y a otros países, a España, y se pueden hacer un aborto terapéutico y venir aquí a la República Dominicana cual si no pasara nada. Pero y las que no tienen esos recursos lo hacen entonces a escondidas, y ahí que está el mayor tema de riesgo también. Sí. Pero hay en el código situaciones mucho más complejas de carácter políticas e ideológicas. Que las 3 causales. Que las 3 causales. Por ejemplo, el tema de la corrupción. Sí. Que se quiere plantear en el código y los legisladores no quieren y no lo van a dejar pasar. Yo creo que desde la óptica de ellos fue un error dejar pasar en la reforma que le hicieron al Código Procesal Penal que la corrupción es imprescriptible. Entonces, yo pensé que lo que, en forma de sorna, yo pienso que ese día estaban durmiendo cuando aprobaron eso. Entonces, hay temas como este, y hay temas, me pongo a pensar a veces leyendo la propuesta del código, que plantearse de nuevo, incluir temas como el delito preterintencional, que es una cuestión que se discutía en el siglo pasado, y volverlo a introducir en el Código Penal. Y temas como, por ejemplo, un ingeniero que es diputado, ¿qué va a saber el tema de la imputabilidad y la no imputabilidad? Sí. Entonces, ese código, incluso que se aprobó en estos días en el Senado, en segunda lectura, y se remitió al Colegio de Abogados, tiene muchísimos gazapos que de implementarse van a dar muchos problemas. Aunque sí tipifica algunas infracciones que es necesario que la podamos incluir en la norma, como el tema del sicariato, el tema del feminicidio, el tema de delitos electrónicos también, que está solamente regulado por una ley con mucha deficiencia también. Entonces, crea otros tipos penales, otros delitos, pero deja al margen otros como ¿qué vamos a hacer con la corrupción administrativa? Sí. ¿Qué vamos a hacer con el tema de medio ambiente? Sí. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el tema de las 3 causales? Y otros que están ausentes en el Código Penal. Y yo creo que es una pantalla lo de las 3 causales para no aprobar el Código Penal. Es un desvío de la atención. Exacto. Y pienso que aquí se corre el riesgo también de aprobar
algo muy imperfecto. Sí. Porque hay personas que dicen, bueno, es mejor tener el código que no tener nada. Pero yo creo que eso es un grave error también, porque las leyes deben ser lo mejor posible. Ellos han acuñado un refrán en las cámaras legislativas de que esta es la ley posible. La ley posible. Y eso no puede ser. Con todas las falencias de que adolece el proyecto del Código Procesal que estamos en proceso de aprobación, si vale la pena que se apruebe con esa situación el código o si no vale la pena aprobarlo, profesor. Bueno, yo creo que en definitiva, y acuñando la propia frase de los legisladores, que aprueben esa ley posible, que vale la pena aprobarlo para poder, digamos, nosotros adecuarnos a las nuevas teorías del derecho que están latentes, ya que el código tiene alrededor de 200 años. Ok. Entonces, aprobarlo y comenzar a corregir si existiese la voluntad también de los legisladores de corregir esos adefesios que van a quedar en el Código Penal. Ok. Profesor José, desde los tiempos de Hammurabi en la antigüedad, se habla de la presunción de inocencia como un principio fundamental de garantía, ¿verdad?, para las personas. Todo el mundo es inocente hasta prueba en contrario. Hace unos días, unos periodistas cuestionaban a una abogada que estaba defendiendo un caso que se veía como era infragante y como está defendiendo a un culpable que no hay que esperar que el juez lo condene porque se ve claramente. Y entonces ellos le decían ¿cómo usted se presta a defender ese caso? Y recuerdo que la abogada le dijo, bueno, mire, si usted me pagara o me garantiza que va a pagar mi tarjeta de crédito, yo le aseguro a usted que no lo defiendo. Pero yo tengo que defenderlo porque yo vivo de esto. Eso, profesor, plantea un conflicto ético, el hecho de que para trabajar yo tengo que defender lo que sea, o la base del ejercicio jurídico, del ejercicio del abogado, descansa en que toda persona es inocente, aunque la gente no lo vea así, hasta que puedan probarle en los tribunales que sí es culpable. Sí, hay parámetros en el ejercicio de la profesión también, y primero se parte del principio del derecho de defensa que tiene el ciudadano imputado. Toda persona que está imputado de un hecho tiene derecho a que se le defienda. Incluso ustedes ven en las películas que dice, si no tiene un abogado, el Estado le va a patrocinar uno a través del sistema de defensoría pública que tenemos en la República Dominicana. Y partiendo de ahí, entonces, cualquier ciudadano tiene acceso a un profesional, a un letrado, para que defienda su caso, sin importar el ilícito penal que haya cometido. Y con eso no hay, digamos, parámetros, porque violar el derecho de defensa es un tema que rayaría incluso contra la Constitución de la República y anularía el proceso. Y después, bueno, los abogados tenemos parámetros, como te decía. Okay. Algunos, por ejemplo, si me llaman a mí para temas de violencia de género, yo digo, no, yo voy como acusador, no voy como abogado de defensa. Y cuando me ha tocado cerca con familiares y con otros, y con amigos, yo digo, no, yo te recomiendo a fulano de tal, que es mi amigo, para que te asista en eso, pero tú no lo asumes. Porque yo no lo asumo. O con los temas de narcotráfico, es decir, no he estado defendiendo narcotraficantes nunca. ¿Por qué no? ¿Por qué no, profesor? Por el tema de principios propios. Hay otros abogados que no le importa cuál sea el área en que van a ejercer y tanto pueden defender a un cura como a un narcotraficante. Es decir, para eso no tienen ninguna línea ética que marque su ejercicio profesional en su oficina o en su despacho.
Y la gente de la calle se decepciona, profesor, cuando ve que un abogado amigo está defendiendo a alguien. El problema es que la persona lo condenan previa, es una condena previa, porque una persona es acusado de narcotráfico, pero a veces es que es acusado de narcotráfico, eso es una cosa, pero otra es que es un narcotráfico, un narcotraficante a la vista. Entonces, siendo una persona que es narcotraficante a la vista, sin embargo, aparece un profesional de derecho dispuesto a defenderlo. Se diría que por ganarse ese dinero, y ahí entra también otro detalle, profesor, que es, incluso se plantea como una justificación. Yo no estoy defendiendo a esa persona, yo estoy representándolo. Yo estoy protegiendo sus derechos, porque toda persona tiene unos derechos, ¿verdad? Básicos. Entonces yo estoy protegiendo sus derechos. Pero hay también otro temita ahí de tipo ético, en la ética jurídica, que nosotros nos referimos a él. Normalmente las leyes establecen unos rangos. Por ejemplo, que una persona que comete una falta sería condenado a una pena que va de tanto a tanto. Por ejemplo, de 10 a 15 años. Y entonces solemos decir, un ejercicio justo sería procurar que esa persona que defiende no sea condenado a 20, como a lo mejor quiere el abogado contrario, sino que sea dentro del rango, que sea condenado, por ejemplo, solo a 10, sí, porque es de 10 a 15. Pero a veces el abogado no busca que sea solo a 10, sino que lo dejen en libertad. Sí, que sea declarado inocente. Sí. Pero precisamente ahí entran estos valores éticos, porque cualquier ciudadano, no importa el crimen que haya cometido, tiene derecho a que se le defienda, pero eso no debe llevar al abogado o abogada a trazar la línea de los principios éticos que están incluso resguardados por el Código de Ética y por la propia ley que instituye el Colegio de Abogados de la República Dominicana. En el caso de la operación Calamar de estos días, que está bastante caliente todavía, vi dos abogadas que son muy buenas, las dos, que defienden dos de los imputados, y estuvieron hablando muy coherentemente, ¿no? Nosotros lo que queremos es que se le resguarde los derechos que tienen los imputados a una legítima a una defensa técnica. Eso sería una postura ética, ¿verdad? Exacto, una postura ética sin rayar en temas ya sin involucrarse en el tema del ilícito penal que ha cometido el imputado. Recuerdo una vez en uno de los procesos que uno de los abogados estaba dándole instrucciones al autor del crimen respecto de qué debía hacer. Y entonces hubo una escucha que apareció, porque tenían el teléfono intervenido del autor, y entonces ese abogado no fue al sistema por una casualidad nada más, pero no puede vender su profesión, como dijo una vez José Israel Cuello, un amigo, también es comunicador, dijo, aquí hay abogados que venden sus servicios, incluyendo la coartada. Y entonces, eso es lo que no está permitido en el ejercicio de la asesoría. La profesión. Exacto, de cómo tú vas a hacer post delictum, ¿verdad? Sí, sí. Pero eso es muy común, profesor. Es decir, el abogado no solamente representa a la persona, sino que también lo asesora cómo maniobrar para modificar la realidad y salir en beneficio. Y entonces eso es lo que no está permitido, porque éticamente no es aceptable. Usted está convirtiendo también en un cómplice de la infracción, con el hecho de trazar pautas de qué se va a hacer con los recursos. Por ejemplo, mira, que le diga al imputado, mira, yo tengo en un hoyo, como pasó en estos días, que encontraron un túnel lleno de dinero las autoridades. Yo tengo tal túnel en tal lugar, ayúdame con eso, al abogado. Se está autoincriminando. Sí, sí. Y eso
no está permitido. Pero hay un principio, ¿verdad? El principio de confidencialidad que se supone que el abogado debe guardar, porque la persona le tiene que comentar al abogado qué es lo que es, ¿verdad? Cuál es la situación que tiene. Es decir, que el abogado también tiene una ventaja especial y es que sabe lo que hay y se entiende que lo necesita para poder armar una defensa efectiva. Sí, pero eso ya entra, el tema de la confidencialidad, dentro del secreto profesional, que es otro ámbito, que el profesional del derecho no puede divulgar las informaciones que le confía el cliente, sujeta, ¿verdad?, a la defensa de su caso. Exactamente. Salvo algunas excepciones que la propia ley permite, ¿verdad? Pero esto no implica en modo alguno que el abogado entonces se involucre en el tema de complicidad, incluyendo la postdelictual. En el planteamiento del doctor Parra, yo veo claramente la diferencia entre lo que es el derecho penal y el derecho procesal penal. Porque el planteamiento de aquellas dos abogadas que usted mencionó muestra que ellas están dispuestas a que se guarde el derecho procesal al que sus imputados tienen todo derecho, diríamos así, y ellas quieren velar por eso. Ahora, el penal en sí es lo que estará entonces en discusión ante el juez, ¿verdad? Si hay pena o no, pero ellas están abogando es por el proceso, por el debido proceso. Porque son en dos, este ¿no? caso, es bueno porque se habla aquí de procesal penal y de derecho penal. Quizás para que tú nos aclares a mano de estos ejemplos la diferencia o las similitudes que hay entre estas dos áreas. Sí, porque son dos normas distintas, aunque son de derecho público. Una se le llama norma material, que es el Código Penal, y la otra norma formal, que es el Código Procesal Penal. La norma material señala hechos, indica penas, circunstancias, cómo ocurrieron estos hechos y cuáles son las consecuencias jurídicas, y el Código Procesal Penal es una especie de vía de aplicación de la norma material, es decir, el Código Penal no refiere pena, el Código Procesal Penal no refiere penas, sino pasos, procedimientos, guía para aplicar eso, lo que dice el Código Penal. Profesor, estamos en tiempo de zafra ahora. Como cuando el COVID, que los médicos eran muy necesarios, ahora con estos temas de corrupción y de procesos, los abogados son fundamentales. A nosotros nos tocó el domingo dar aquí en este mismo programa un boletín, el primero, sobre el caso de apresamiento de varios imputados del caso Calamar, que refería, ¿verdad?, que son de ex ministros del gobierno anterior del PLD. Yo pensé que no iba a poder conseguirlo a usted para este programa, porque en medio de esta situación yo dije, bueno, el profesor José debe estar metido en todo este asunto de estos casos. ¿En qué va a parar eso, profesor? Bueno, ese caso está fijado para precisamente domingo. Para hoy mismo, sí, precisamente. Sí, conocer entonces la medida de coerción. Es posible que no se conozca tampoco por lo largo del expediente y por la cantidad de imputados que hay en el proceso y la cantidad de abogados que van a haber también defendiendo a esos imputados. Mientras no se conoce, ellos estarán en su casa, no, ¿o cómo será? Mientras no se conoce, están en la cárcel de detención que está en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Y después el juez va a determinar si se van o no a la casa. Algunos sí irán a la casa, otros quizá van a la cárcel, prisión preventiva. ¿Y de qué depende eso, más o menos, en este contexto? Va a depender del grado de involucramiento que tenga cada uno de los imputados en la comisión de estas infracciones que imputa
la fiscalía. O sea, en la acusación que se le hace, según la acusación que se le haga, es porque todavía no hay nada demostrado, diríamos así, entre comillas, pero según la acusación, esta es muy grande, esta es más pequeña, entonces dependiendo de eso se manda o no a la casa. Sí, porque ahora en esta fase todavía no hay hechos comprobables, porque los hechos comprobados o comprobables tiene que decretarlo un juez. Aquí se van a solamente a imputar y como se trata de medida de coerción, lo que tiene que hacer la fiscalía es presentar un mínimo probatorio. Alberto Binder, un autor procesalista argentino, habla de esto, de una cintila probatoria para el tema de la medida de coerción. Y si el juez ve que hay elementos de prueba, entonces con estos elementos puede aplicar una medida de coerción que puede ser cualquiera, incluyendo hasta la prisión preventiva. Que es la que la gente casi siempre está esperando. La gente quiere sangre, Sí. la gente pide sangre y la fiscalía también, es decir, la fiscalía está pidiendo prisión preventiva para todos. Ya la glosa procesal va a determinar cuáles de ellos ameritan la prisión preventiva y el criterio también que adopte el juez en ese momento, porque también aunque el juez está sometido a las pruebas, pero a veces aplica su criterio. Todavía la íntima convicción tiene... No, al momento de interpretar la prueba. La íntima convicción no tiene arraigo en estos casos. Digamos, en términos legales, en la norma procesal. Muy bien. No tiene cabida porque aquí lo que debe primar es el nexo probatorio y no la íntima convicción del juez. Hace un tiempecito, profesor, un juez estaba dictando sentencia para 2 personas que él consideraba tenían la misma responsabilidad. Sin embargo, a una de las personas, él le dijo, como es mujer, yo en lugar de enviarla a prisión en la cárcel, la voy a enviar a una prisión domiciliaria, y al otro, que tiene la misma responsabilidad, lo voy a enviar a la cárcel. Mucha gente reaccionó viendo como que había una actitud injusta de parte de ese juez. ¿Qué podría decirse? Sí, aquí hubo una violación al principio de igualdad, igualdad frente a la ley, porque la ley no hace distinción de género al momento de tipificar un hecho criminoso. Entonces aquí hubo esa complacencia que rayó en violación al principio de igualdad. Mucha gente, los propios imputados no entraron en contradicción con esto porque uno de los imputados era su hermana, ¿verdad? Entonces no quería así decir como el cuento aquel de que ponme los 2 brazos iguales. Sí, no, un tratamiento igual para todos. Sí, desigual porque la ley no prevé que haya esa distinción por el término de género, sino que cometió la misma infracción, debe tener las mismas consecuencias. Muy bien. Profesor, y otro casito sencillo. Hace unos días un abogado hizo una llamada a su colega abogado preguntándole cómo le fue, porque estaban interrogando a su cliente en la fiscalía. Y el abogado le dijo, me fue bien. ¿Y por qué te fue bien? Porque lo mandaron a prisión a mi cliente. ¿Por qué eso puede ser una ventaja para el abogado, que su cliente lo hayan enviado a prisión y no lo despacharan a su casa? No, esa probablemente sea una cuestión de tipo económica y antiética también. Antiética. Sí, porque yo tengo la experiencia de un caso que conocí en Samaná. Condenaron a 30 años a una persona por un homicidio que no había cometido. Wow. Y entonces yo entro ya al proceso con esa primera condena. Y cuando llego al tribunal, que voy a una de las audiencias, paso donde el juez de la instrucción, que conoció el caso, y teníamos cierta relación también de amistad, porque yo fui profesor en un diplomado,
de la norma procesal cuando entraba en vigencia. Y entonces me dijo, no, pero yo fui prácticamente llevado por los abogados para que tomar esa decisión, para que él lo enviaran a juicio, para ellos poder, porque ellos querían demostrar su inocencia en el juicio, no en la audiencia preliminar, exacto. Y eso lógicamente porque el imputado tenía un hermano que vivía en España y tenía ciertos recursos, y entonces estos abogados querían seguir ordeñando. ¿Ves qué situación es? Donde quiera que hay intereses, se producen esos conflictos éticos, y ese es uno de los comunes, profesor, en el ejercicio del derecho. Pero además los abogados tienen otro problemita en contra, y es que los fiscales son abogados y los jueces son abogados. Y entonces la crítica que uno suele hacerle a jueces por sus decisiones y a los fiscales por la instrucción de los expedientes, se le aplica a todos los abogados, y por eso tal vez, Daniel, ese descrédito que muchas veces se vierte sobre la carrera misma de derecho. Sí, yo pienso que por ahí es que va la cosa, porque son casos como que claman al cielo muchas veces, donde la gente dice, pero ¿cómo es posible? ¿Entiendes? Y como la gente se da cuenta, entonces generaliza, porque conocemos que es un error siempre la generalización, ¿verdad? Deducir por la totalidad lo que vale para un caso, para otros casos, para el otro caso, tú no puedes deducir ya que para todos los casos. Y eso es lo que sucede en esta área de derecho, porque hay personas que están haciendo su trabajo íntegramente dedicadas a eso, que puede vivir de eso sin necesidad de pervertirse, ¿verdad? Y tenemos al caso de José, que ha defendido casos como el de Narcisazo, casos como el del rector de la UAS, el maestro Febrillé, ¿verdad? Y que puso todo su empeño para todo esto. Casos como el de Orlando Martínez, ¿verdad? En su última fase. Exacto. Entonces todo esto, hay personas que están haciendo su trabajo, y ve que también hay jueces que han respondido a todo esto, que no podemos tampoco generalizar que los jueces de este país, porque hay personas también, hay de todo. En la viña del Señor hay de todo, ¿verdad que sí? Lo importante es que uno se encarrile por el debido camino y tratar de conducir las cosas a sus mejores metas. Pero aquí se da también que uno está lidiando con intereses y con la libertad de las personas. Sí. Y frente a los intereses hay personas que, copiando aquel refrán de un autor español que dice que la avaricia es maldición de viejo, hay personas que le llega la avaricia mucho antes de la edad, y entonces no ponen en la balanza el tema de la trascendencia de la profesión y el manejo de los recursos económicos de sus clientes. Así es. Una vez yo fui consultor de un consorcio que llegó a tener 8 empresas, y comenzaron con una. Y entonces yo fui abogado contrario en un caso que ellos teníamos. Un caso también de bagatela. Entonces el presidente de la empresa me llamó con ese caso, porque yo le había hecho un embargo retentivo. Me dijo, ¿cuánto es lo suyo? Mire, pero ese señor no quiero que usted le pague nada, era un caso laboral. Y yo le dije, mire, mis honorarios eso lo puedo regalar a usted, hasta por $1. Y lo otro, los intereses de mi cliente son los intereses de mi cliente. Sí. Y entonces, con eso yo no transijo, así que usted debe pagar. Y se resolvió el caso, y como al mes el hombre me llama que quiere una reunión conmigo. Yo fui hasta asustado, ¿verdad? Sí. Y entonces me dijo, mire, yo vi cómo usted trabajó ese caso, es verdad que aquí todavía hay rencores con usted, por ejemplo mi hermano, pero yo quiero que usted llegue a un acuerdo con nosotros. Y después fueron creciendo. Tienen empresas famosas aquí actualmente, y yo me mantuve con ellos por muchos años, como por 10 años, y ya tenían 8 empresas y confiaban todo en mí. Yo se lo agradezco también porque
Yo les resolvía muchos temas jurídicos sin la necesidad solamente de cobrar lo que yo había acordado con ellos. Y eso es lo que debe tener cualquier abogado, pensar en primero cobrar lo que le pertenece y respetar siempre los intereses de su cliente, de la sociedad. Yo quisiera hacer una pregunta antes que se nos termine ya el tiempo, porque creo que estamos muy cerca. José, en el caso personal suyo y la defensa de buenas causas, que como esta que nosotros hemos mencionado ahora, se ha visto involucrado en situaciones difíciles, por ejemplo, de amenazas, de alto riesgo. ¿Cómo, si esto se ha dado, cómo usted ha enfrentado y ha respondido a estas situaciones? Sí, claro que sí, que todos estos casos a veces traen consigo esas situaciones. Y en los casos de amenaza, yo en esos casos siempre me mantuve andando con seguridad, tanto de amigos y en el caso de Mateo, la universidad en la gestión pasada me asignó un seguridad para eso, todavía para resguardarme. Y en los casos de las tentaciones económicas también, que la gente cree que todo el mundo se vende y va a plantearte con el maletín en la mano. Entonces ahí hay que tener la coraza para usted entonces quedarse con los principios éticos y no con el descrédito. En todos esos casos aparece siempre el hombre del maletín, ¿verdad? Sí. Qué barbaridad, se nos va el tiempo. Tú sabes que José tiene también un ojo clínico para ver la situación política. Yo recuerdo que en el año 2020 él hizo una predicción sobre los resultados electorales que salieron exactamente. O sea, él habló de cuál iba a ser aproximadamente la cantidad de votos que sacaría Abinader como candidato en ese momento, Gonzalo Castillo y Leonel Fernández, que fue sorprendente, porque se creía que Fernández sacaría una votación superior, por lo menos al 12-13%, y José fue de los únicos que dijo, no llega al 10%, y efectivamente no llegó al 10%. ¿Por qué, José, tú tienes esa capacidad? Bueno, porque uno tiene también la vivencia de la gente en las calles, y uno tira sus propios numeritos, como decimos popularmente, Okay. Y la percepción no es tanta, sino lo que se vive en la realidad. Y eso es lo que yo percibía en el caso de las elecciones pasadas. Y esa vez recuerdo que el conductor del programa dijo, yo no estoy de acuerdo con Parra, pero yo respeto su opinión. Y tu conclusión. Bueno, entonces José va a quedar convocado para que tratemos ese tema político, ¿verdad? Esa parte política, y que nos diga cómo ven las cosas, si tendremos reelección, si tendremos sorpresas, si tendremos recomposición, ¿qué va a pasar en el país? Podemos tener un buen diálogo sobre eso, claro, José, ¿verdad? Ya hablaremos de eso. Bueno, José, pues muchas gracias por acudir a nuestro llamado a este programa. Gracias, y a ustedes, gracias. señores, muchas gracias por su sintonía. Será hasta un próximo programa de Dialéctica, porque la verdad importa. Hasta luego. Hasta luego.